doy la bienvenida nuevamente a este segundo encuentro asíncrono que tenemos de la asignatura. Y vamos a continuar pues con el abordaje de lo que nos ocupa en esta asignatura. Inicialmente quiero decirle que, bueno, ya desde, si no me equivoco, el lunes tienen algunas actividades en relación a lo que veníamos desarrollando eh, en la en el primer bloque y en el primer encuentro. Bueno, pues, que revisen, no dejen para tarde. Las actividades, a mi juicio, pues no son complejas. Inclusive, pues, abrir la opción para que trabajen en parejas y, bueno, que se facilite más el proceso. Por otro lado, pues allí está el software. Por allí algunos participantes me han manifestado alguna dificultad para instalarlo, pero bueno, me imagino que la dificultad viene porque de repente no saben cómo instalarlo bien. Hoy en horas de la tarde voy a hacer lo posible de subir al aula virtual eh, una especie de tutorial de cómo hacer esa instalación para que los que no la hayan hecho, pues la realicen. Porque si es importante, si hay algo importante en el SPSS, es la práctica. Aquí, pues, debido al tiempo tanto del curso como el tiempo que tenemos también en la parte de las clases, de los tres encuentros síncronos, que es corto, pues bueno, y abordamos los aspectos básicos, no podemos profundizar mucho, por tanto, ustedes tienen que buscar profundizar con las actividades que colocamos en el aula. Como siempre, estoy a disposición, mi número lo tienen ustedes, como les digo, si les parece más cómodo escribirme al privado, pues me escriben al privado, si no por el grupo, y por el aula virtual. Por allí estaré despejando todas las dudas por esos tres medios, el que ustedes gusten, el que se sientan más cómodos. No tengo inconveniente por eso. Vamos a iniciar entonces, por el tiempo que es tan corto, con la actividad del día de hoy, que es la actividad, es el bloque número 2. Y ese bloque 2 lleva por nombre Técnicas Estadísticas para el Análisis Descriptivo. En esta oportunidad vamos a revisar en nuestra asignatura Técnicas de Análisis Estadístico SPSS el tema número 3. En el encuentro anterior, pues habíamos revisado el tema uno y el tema 2. El tema 3 se refiere a frecuencias y descriptivos. Allí vamos a abordar los valores percentiles, la tendencia central, dispersión, distribución, y vamos a ver la interpretación de los resultados al mismo tiempo, tanto de el análisis de frecuencias como de las estadísticas descriptivas. Antes de continuar, quiero decirles que vamos a revisar eh, muy someramente cada uno de estos de manera teórica, solamente revisarlos por cuestiones de tiempo, para recordarlos, para saber qué es lo que estamos abordando y qué es lo que vamos a tocar en esta actividad del día de hoy. Frecuencias es lo que vamos a revisar, entonces vamos a conceptualizar lo que son las frecuencias en análisis estadístico o en estadística. Y decimos que frecuencia no es otra cosa que el número de veces que se repite un evento. Dentro de las frecuencias, y como lo dije en la presentación, vamos a trabajar con lo que son los perceptiles. Y los perceptiles en estadística es un porcentaje de valores que se encuentra por encima de un valor especificado con anterioridad. Eso es lo que se refiere a percentiles. La frecuencia, pues vamos a revisar también lo que son la tendencia central. Vamos a definirlo primero y vamos a abordar cuál es cada una de ellas. Entonces, la tendencia central no son otra cosa que medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor
un conjunto de valores dados, ¿sí? Dentro de la tendencia central encontramos primeramente la media, y luego la mediana y finalmente la moda, ¿sí? La media es, por decirlo de alguna manera, para que lo entendamos mejor, el promedio, ¿sí? Un promedio entre los valores que estamos calculando. La mediana tiene que ver con ese valor medio, no el promedio, sino el valor medio de los valores, ordenándolos bien, regularmente se hace de menor a mayor, entonces se busca el valor que se encuentra en la mitad, por supuesto. Si ese, los valores que estamos evaluando son pares, no tenemos en la mitad. Si son impares, sí tenemos uno que va a estar exactamente en la mitad. Entonces, en el caso de que sean pares, tomamos esos dos valores que están a los extremos de la mitad, en la mitad, y hacemos una media entre ellos. Es decir, lo sumamos y lo dividimos entre dos. Y la moda, pues, es el valor que más se repite entre esa serie de valores que hemos tomado. ¿Sí? Ya vamos a revisar en el SPSS un poco más eso. De todas maneras, esto es la parte de la estadística, la parte de la teoría, pero sí es importante, pues, aclarar que si no manejamos toda esta terminología estadística, pues el programa del SPSS será muy sencillo de utilizar, pero se nos va a dificultar, porque como buscamos calcular algo que no conocemos. Tenemos que, es aquella que nos indica qué tanto se dispersan o se agrupan los datos. ¿Con respecto a quién? Con respecto a su medida aritmética. Y finalmente, la distribución, ¿qué tiene que ver? La distribución, bueno, estos se encargan de describir cómo se distribuyen precisamente los valores para un campo determinado. Esta es la parte como resumida de cada una de los tópicos que vamos a tocar en el día de hoy. Es de su responsabilidad, pues bueno, profundizar en ellos para tener mayor entendimiento en esta parte de la estadística descriptiva. También vamos a abordar, y lo voy a dar de una vez antes de ingresar al SPSS, el tema 4. El tema 4 tiene que ver con la representación gráfica. La representación gráfica de todos esos análisis que realizamos pues, en la estadística. Allí vamos a revisar los gráficos para variables cualitativas, entre los cuales vamos a revisar el gráfico de barras, el gráfico de sectores y el gráfico de líneas, que ya los que hemos hecho investigación, pues sabemos de qué nos están hablando allí. Y por otro lado, los gráficos para variables cuantitativas, que tienen que ver con los histogramas, las barras de error, el diagrama de caja y bigote y el diagrama de tallo y hojas. Aunque este último, pues, lo vamos a ver someramente, ya que es necesario tener una base de datos apropiada, ¿no? Para tal fin, para que se nos pueda percibir como tal, como bien. Ok, ahora sí estamos viendo, ¿verdad? Allí les estoy compartiendo nuevamente eh, el SPSS y vamos a recordar muy someramente lo que vimos la clase pasada aquí, que teníamos dos ventanas en la parte inferior izquierda, ¿verdad? Que podríamos llamarlo pestañas, uno que es la vista de variables, que es la zona donde vamos nosotros a construir cada una de las variables y la vamos a codificar, y en la vista de datos, que es donde ya vamos a ver esas variables y podemos introducir los instrumentos. Correcto. Antes de eso, vamos a revisar lo siguiente. Ya veíamos que podemos, en la clase anterior, en el encuentro anterior, que podemos
ingresar directamente aquí una variable. Si ustedes recuerdan, colocábamos acá sexo y la ingresábamos directamente y comenzábamos a codificarla, ¿verdad? La anchura, la cantidad de decimales, que para nuestro caso era cero, la etiqueta, que no era otra cosa que el nombre que queremos que nos aparezca en los resultados. Creo que decíamos que sexo del encuestado, creo que lo llamamos la clase anterior, los valores, entonces dependía de el tipo de variable que tuviésemos. En nuestro caso, pues el sexo pues tiene que ver con masculino y femenino y revisábamos, ¿verdad? Colocábamos el valor uno para masculino y el valor 2 para femenino. Lo añadíamos tal cual, eso era lo que revisábamos, perdido ninguno, columnas que eran el ancho que teníamos, la alineación y la medida, que en nuestro caso era un valor para en nuestro caso nominal, porque decíamos también que no interesa el orden, puede ser masculino femenino o femenino y masculino. Bien, eso era lo que revisábamos. Entonces aquí podemos crear todas, cada una de las variables. Luego nos dirigimos a la vista de datos y allí nos aparece la variable que creamos, sexo, y así sucesivamente nos iban apareciendo tres que creamos en la clase anterior. Y esa es una manera perfecta para realizarlo. También debemos recordar que las variables nos aparecen en las columnas y en las filas es la que nos va a permitir hacer el llenado o el vaciado de todos y cada uno de los cuestionarios que hayamos aplicado, ¿sí? Sexo y así sucesivamente. Bien. Entonces, para el caso de hoy, a eliminar la variable, ¿verdad? Voy a eliminar la variable y eh, vamos a ver otra manera de cargar esos datos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas situaciones. Supongamos, vamos a suponer que ustedes están realizando una investigación, tienen una persona que les va a ayudar a hacer el vaciado de los datos, pero no tienen cargado el SPS en su computadora. Entonces no lo puede hacer directamente en el SPS, en el SPSS, y se complica un poco, pues bueno, instalarle el programa, pare de contar. Probablemente tengo una Bueno, aplicación en línea. ¿qué ocurre? Que el SPS, como yo le decía en la clase anterior, en el encuentro anterior, eh, se empareja, por así decirlo, con bases de datos, entre estas bases de datos creadas en Excel. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona, es un ejemplo que estoy haciendo, pues se le hace fácil hacer ese vaciado de datos en Excel como tal, ¿verdad? Pero ustedes lo van a analizar mediante el SPSS y él. Entonces, revisemos, esa persona le hace el vaciado y le envía esta tabla de datos que tenemos acá, estamos viendo, ¿sí? Fíjense, edad, sexo, ciudad, escolaridad, ingresos. ¿Ve? Fíjense que en la parte posterior coloca cada una de las variables y luego va haciendo el llenado de cada uno de los cuestionarios, como ustedes ven. ¿Ven? Edad 20, sexo 0, ciudad 6, escolaridad 2, ingresos 1000, ocupación 1. Por supuesto, esos datos están codificados con números. Esa codificación previamente tenemos que establecerla para que esa persona o ustedes mismos lo pueden hacer, llenen esos datos, ¿verdad? Ok, ya tenemos eso allí. Fíjese, en cada columna tenemos una variable y en cada fila tenemos un cuestionario. Bien, tenemos eso, lo tenemos grabado en un archivo, bueno, nos lo envían por correo electrónico, lo bajamos a nuestro computador, entonces vamos a proceder a cargar esa data. Vamos a ver cómo cargamos esa data en nuestro SPSS. ¿Correcto? Aquí voy a borrar aquí esta variable y vamos a proceder a cargar esa data. Fíjese, hay dos maneras de cargar esa data. Una, la podemos hacer por archivo, ¿sí? Y
le decimos importar datos, ¿verdad? Importar datos. Aquí en la parte superior tenemos base de datos y nueva consulta y comenzamos. Si es de Excel, entonces de Excel le damos allí y él nos va a permitir buscar ese Excel. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en este caso, si lo hacemos por allí, fíjense que en archivos de tipo de una vez nos aparece la extensión de Excel. Inmediatamente nos aparece la extensión de Excel. No tenemos que hacer más nada allí. Simplemente ubicarnos donde tenemos ese archivo. Y para eso, pues bueno, nos vamos por acá, ¿verdad? En mi caso, lo tengo en la unidad SD, en la carpeta IESI, doctorado, técnica de análisis estadístico, y si ustedes ven, ahí me van a aparecer todos los archivos que tenga con extensión XLSX, que es la extensión de Excel. En mi caso, aparece uno solo. ¿Qué hago yo allí? Lo selecciono, abrir y él me lo va a ejecutar. Esa es una de las maneras. No lo voy a abrir ahorita por allí para mostrarles la otra manera. Vuelvo y repito, archivo, ¿sí? Importar datos, Excel y hago todo el procedimiento. Pero también lo podemos hacer por ¿dónde? Por esta carpetica que está aquí debajo de archivo. ¿Lo ven? Debajo de archivo hay una carpetica. Entonces, si le damos a esa carpetica, él me va a colocar, fíjese, inmediatamente la misma ventana que conseguimos por la otra ruta. Simple y llanamente la diferencia es que donde dice archivo y tipo de archivo, no me aparece seleccionado las extensiones de Excel. ¿Por qué? Porque, bueno, él me está dando la opción de que escoja cualquier archivo que contenga mi base de datos. Entonces, debo allí, ¿verdad? Buscar mis extensiones Excel y igualmente busco mi ruta. Busco mi ruta en documentos, en mi caso unidad SD, mi carpeta, ya se me fue para otro lado, unidad SD, y es sí, en mi caso, y allí tengo mi base de datos. La selecciono y ahora sí la voy a abrir. La pueden abrir por cualquiera de las dos rutas. Esta ruta me parece que es la más expedita, la más sencilla, ¿no? La diferencia es que aquí donde dice archivos o de tipo, pues hay que escogerla, colocar la extensión para que me busque el que yo voy a cargar. Esto dependiendo del equipo, él se va a demorar un poquito. ¿Sí? Si tenemos un equipo muy nuevo, muy rápido, pues va a ser más rápido. Entonces aquí, fíjense, me presenta la hoja de trabajo, me pide un rango, pero en este caso estoy tomando la hoja completa. Fíjense que aquí ya comienza a mostrarme, a hacerme una vista previa de lo que voy a cargar. Entonces, pues le digo aceptar y ya tenemos allí, ya tenemos allí, no sé qué pasó aquí. Pregunto, ¿se está compartiendo o no? Están viendo No, profe, No, el ya se PowerPoint se perdió. fue. Ujú. se fue la hoja. Ya vamos a ver que tengo aquí un inconveniente. Que el mouse. Ok. Ahora sí, sí. Sí, ya volvió la imagen. Bueno, gracias, gracias. Sí, le di. Lo que pasa es que tengo el touch del lacto y entonces como que le doy muchas veces. Bueno, si ustedes observan, entonces allí pueden revisar que ya me cargó la data, fíjense. Ya me cargó aquí todas las variables, ¿sí? Y en la vista de datos, si me voy a la vista de datos, ahí tengo también todas las variables y a su vez todos los cuestionarios, fíjense, todos los cuestionarios cargados. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, esa sería a veces una alternativa, porque a veces por cuestiones de tiempo
pues necesitamos que nos apoye alguien, ¿no? Por lo menos a cargar esa data. Pero fíjense, todo aparece de esa manera. Entonces voy a hacerlo de una manera rápida porque el tiempo es corto y aquí sí tengo que comenzar a colocarle los datos a cada una de las variables. Edad, pues bueno, sabemos que no tiene etiqueta, que es escalar, porque es un número, entonces lo dejamos tal cual como está. Sexo, si tenemos que darle, si queremos colocarle una etiqueta, pues le colocamos una etiqueta. A los valores, pues tenemos que indicarle, en este caso, es cero para masculino y uno para femenino. Le digo que en este caso porque uno escoge la codificación, ¿verdad? En esta base de datos que tengo. Luego nos vamos aquí a la ciudad. Entonces, bueno, tenemos las principales ciudades de Venezuela. El valor para la primera es Caracas. El 2 vamos a colocar en Maracaibo. El 3 Valencia. 4 ya existe entonces 3 Valencia. 4 Maracay, 5 Barquisimeto, 6 San Cristóbal. Entonces ya codifiqué también tanto el sexo como la ciudad son nominales, ¿verdad? Porque son variables que no tienen un orden específico. Ahora me voy con la tercera, que es la escolaridad. Vamos a colocarle, eh, vamos a hacerlo diferente para que veamos que podemos colocarlo 6, vamos a colocarle doctorado, aun cuando fíjate que esta sí es una variable de tipo ordinal. 5 maestría, 4 sería especialización, 6, 5, 4, 3, vamos a colocarle profesional, poniendo profesional como pregrado, 2 técnico y uno vamos a poner, a colocarle media, media o bachiller, ¿no? Ok. Entonces le damos a aceptar, ya la tenemos codificada, pero esta sí es interesante o es importante darle un orden, por lo tanto es una variable de tipo ordinal. Ingresos, pues es escalar, ¿verdad? Es un número. La ocupación, si tenemos, para recordar un momentico, la ocupación, ¿cuántos son? Por acá. Bueno, creo que son 7 de ocupación. Uno ingeniero, 2 abogados, 3 arquitectos, em, 4 vendedor, qué sé yo, vendedor, 5 contador,
6 médicos, 7 docentes. Bueno, fíjese, esta es una que es bastante amplia, ¿no? Tiene 7 medidas. Y esta también, pues no importa el orden, sigue siendo nominal. Y vamos a revisar las preguntas. Las preguntas las denoté del 1 al 10. No coloqué qué pregunta ni qué tipo de pregunta. Entonces vamos a arreglarlas allí, que es interesante. Y también vamos a colocar la pregunta, sería una escala de tipo ordinal, porque sí necesitamos que tenga orden. Entonces vamos a colocarlo al 1 totalmente en desacuerdo, el 2 en desacuerdo, el 3 eh, ni en desacuerdo, ni de acuerdo. Venimos el 4 de acuerdo, y el 5 totalmente de acuerdo. Bien, fíjese. Entonces, allí tenemos una escala, pero sigue siendo nominal ya que pues no nos interesa pues el orden. Pero fíjese, entonces tenemos aquí 7 desde la pregunta 1 hasta la pregunta 10. Y para las otras preguntas, la escala es la misma. ¿Qué podemos hacer? Una opción es hacer lo que acabo de hacer para cada una de ellas, ¿verdad? Ir codificándola, colocándole los valores a cada uno. Pero también podemos hacer algo. Colocamos el puntero del mouse sobre la variable, allí, no en los punticos, sino acá donde está, que dice, vemos que dice de acuerdo, le damos a la parte derecha o al botón del mouse derecho, hacemos clic y le decimos copiar. Una vez que hagamos eso, colocamos el mouse en la siguiente y seleccionamos, caramba, no me deja seleccionar por el mouse, no me deja arrastrarlo. Bueno, lo puedo ir haciendo uno a uno, copiar, y aquí le digo pegar, ¿correcto? Inmediatamente él me toma el del anterior. No me permite aquí, voy dándole pegar a cada uno, ¿verdad? Pero podría hacerlo arrastrando el mouse. Aquí no me permite hacerlo. No sé por qué motivo, pero no puedo hacerlo. Pero si voy uno a uno, le digo pegar, y entonces, ¿qué ocurre? Que me va tomando la opción del anterior. Es decir, no necesito hacer el proceso nuevamente y ya tengo codificado todo mi base de datos. Me voy a la vista de datos y fíjense, allí está en la vista de datos ya todos mis datos codificados, ¿correcto? Fíjense, sexo masculino, femenino, ciudad, escolaridad, ingresos y pare de contar, ¿correcto? Bueno, fíjese, algo que quiero recordarles de la clase anterior, del encuentro anterior, que yo les decía que para ver los datos, ¿sí? Estaba esta etiqueta que dice etiqueta de valor. Si uno le da acá, fíjese, los datos aparecen codificados. A lo mejor cuando ustedes los ingresen les salen codificados, no los pueden ver. Y si le dicen ver nuevamente, a la etiqueta de valor se los va a mostrar. Pero también lo pueden hacer por acá, al igual que la carpeta esta. Aquí, si ustedes ven, está este botón que dice 1A. Uno significa, bueno, codificados y ya, pues, codificado de la dos maneras, pero aquí me va a mostrar cuál es la codificación. Si le doy allí, entonces me hace exactamente lo mismo sin ir a ver datos. Entonces tenemos dos rutas también. Esta es una parte más sencilla, por si acaso. Bien. Bueno, no sé, a lo mejor vamos un poco rápido, pero como
les dije con anterioridad, pues bueno, el tiempo es extremadamente corto el que tenemos para trabajar, ¿sí? Déjenme revisar ahora que vamos a revisar, porque tengo que llevar un orden para que no se me vaya nada. Eh, Analizar, vamos a analizar estos datos. Ya moví esto por aquí. Entonces nos vamos primero a la parte de arriba. Observen, archivo, editar, ver datos, transformar, analizar. Tomo y despliego, le doy clic a analizar y se me despliega allí la ventana. Voy ahora a estadísticos descriptivos y luego frecuencias. Selecciono frecuencias. Hago clic allí y él me despliega este cuadro de diálogo que ustedes ven allí. Ven aquí en la parte izquierda, allí están todas las variables. ¿Correcto? Todas las variables. Edad, sexo, ciudad, escolaridad, ingreso, ocupación, pregunta uno y pare de contar, ¿sí? En la parte de la derecha aparece estadístico, gráfico, formato, estilo, simulación y muestreo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer en este momento una tabla de datos, un análisis de frecuencias. Lo vamos a hacerlo para la primera de las variables que aparece allí, que dice edad. Entonces, fíjense, ¿qué hago yo? Selecciono edad. ¿Sí? ¿Cómo selecciono edad? Bueno, colocándome sobre la variable y haciendo clic allí. Una vez haga eso, entonces tengo este botoncito aquí en medio de los dos recuadros, le doy a él y si ustedes observan ya me pasó esta variable hacia acá, hacia el otro cuadro. Entonces eso me indica que estoy seleccionando la variable. Perdón, pero todavía estoy un poco malo de esa virosis y cuando hablo mucho pues me da por toser. Perdón. Vamos a suponer que ustedes se equivocaron. Bueno, no hay problema. Fíjese, aquí aparece el recuadro ahora para devolverla. Y la devuelve si es necesario, ¿correcto? En nuestro caso, como no nos equivocamos, la seleccionamos, le damos al botón y allí la tenemos. También nos permite de repente arrastrarla. Si la arrastramos, también lo podemos hacer, ¿correcto? Ahora vamos a estadísticos, porque vamos a revisar los datos estadísticos. ¿Qué queremos revisar? Fíjense, esta es una variable de tipo escalar que podemos revisar una variable de ese tipo. Podemos, los cuartiles, ¿verdad? Mira, aquí dice valores percentiles, cuartiles, punto de corte, para de contar, percentiles, ¿no? Los cuartiles, las desviaciones estándar, podríamos, ajá, los valores centrales que serían media, mediana y modo o moda. Vamos a tomar esos y le damos continuar. Eso es lo que quiero que me analice de esa variable, ¿sí? Esos gráficos que analizamos nosotros cuando hacemos la investigación, en el capítulo hacemos el análisis de los resultados. Bien, fíjese, antes de continuar aquí, podría tomar la pestaña de gráfico y crear un gráfico también aquí, inmediatamente, si es necesario. Pero tenemos otras opciones para crear gráficos. Si lo creamos por acá, solo tenemos la opción de gráfico de barras, la opción de gráficos circulares o sectores o tortas, como le llaman, y histogramas. No tengo otra opción. Para nuestro caso, no vamos a crear ahorita gráfico por esta vía. Vamos a crear solamente las tablas de datos. Le damos a aceptar y él me presenta allí un cuadro de diálogo, ¿verdad? Con los valores. Pregunto, ¿se está viendo el cuadro de diálogo que dice frecuencias acá? Se ve, sí, se ve la data. El cuadro, sí, ahí está. Ujú. Este que dice frecuencias, estadísticos, ¿se ve? No, se ve la página general de los datos en Bien, texto, o sea, con su valor. bien, bien. Pregunto por eso, porque de repente, como él me crea otra, sea necesario compartirla. Lista de datos es la que tenemos. Ujú.
Bien. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí Ahora está. sí se ve, correcto. Sí, lo Ujú. que pasa es que pues la aplicación del Zoom pues, me obliga a eso, ¿no? Y como el SPSS me crea una nueva hoja para presentarme estos datos, pues por supuesto es una nueva hoja para el Zoom y pues no me lo reconoce inmediatamente. Entonces fíjese que ya se me creó esa tabla de frecuencias con respecto a la variable, ¿sí? Entonces fíjese, me crea dos tablas, una con respecto a los estadísticos, donde me dice que tiene válidos 23, son la cantidad de encuestas que se aplicaron, ¿sí? O instrumentos, cuestionarios, no lo llamemos encuesta, porque la encuesta es específica. La media, fíjese, está 23,22. Esa es la media de la edad. La mediana es 24 y la moda es 24. Coincide que la moda y la mediana es la misma. Recuerden que la mediana es la que se encuentra en el centro, luego la moda es el valor que más se repite. Luego tenemos la desviación estándar que la pedimos, 1,536, bastante baja, y luego me saca los percentiles, como lo ven allí, ¿sí? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, depende del análisis que estoy haciendo de la variable y lo que a mí me interesa referente a la investigación, ¿sí? Ahora me voy a la parte inferior y reviso, fíjese, válidos de 20 a 25. Esas son las edades de mis sujetos, ¿sí? De investigación. Están entre 20 y 25 años, esos son, ¿sí? Y me va a mostrar la frecuencia de cada uno inmediatamente. Fíjese, de 20 años aparecen dos o tengo dos. De 21 años tengo uno. De 22 años tengo cuatro. De 23 años, cuatro. 24 años, siete. 25 años, cinco, ¿sí? Para un total de 23. ¿Cuál es el porcentaje que me representa cada uno con respecto a los 25, a los 23 sujetos? El de 20 me representa un 8,7%, eh, el de 21 un 4,3% y así sucesivamente, ¿verdad? Me va a ir revisando esa situación. Entonces me va a ir presentando esa tabla. Vamos a ir nuevamente a revisar nuestro cuadro de variables, ¿verdad? Déjenme ubicarlo porque. Ok, no, esta es la base de datos. Esa es la base de datos, mi cuadro de variables es este. Este es mi cuadro de variables. Entonces vamos a revisar rápidamente una más porque el tiempo se nos agota y nos falta ingresar a gráficos. Vamos a revisar otra variable. Nos vamos a analizar, nos vamos a estadístico descriptivo, nos vamos a frecuencias y vamos a revisar, por ejemplo, la variable ingresos. Vamos a eliminar ya la edad, quitamos y vamos a revisar solo la variable ingresos. Nos vamos nuevamente a estadísticos, revisamos lo que queremos, ya lo tengo señalado, no necesito señalar más. Bueno, si necesitan revisar los valores mínimos, los valores máximos, la varianza, todo eso lo pueden señalar con hacer un simple clic y él se lo va a calcular de manera inmediata. Le doy aceptar, aceptar y ya les voy a compartir nuevamente el nuevo cuadro que me generó. Entonces aquí tengo generado mi nuevo cuadro, ¿sí? Fíjense, este es mi nuevo cuadro. Si nos vamos hacia arriba, vemos el anterior, el de la edad. Ahora tenemos el nuevo cuadro que tenemos aquí de frecuencias. Revisen, fíjense cómo cambió aquí, ¿sí? Ya los válidos 23, la mediana ya es 747,83, porque ahora estamos revisando la variable de los ingresos total. La mediana es 800, ese es el valor medio, la moda es 500, son los que más, el ingreso que más se repite, la desviación típica es 219, bastante alta, hay una diferencia entre uno y otro bastante marcada. Y luego acá
me aparece ingresos. Fíjense, en la segunda tabla. Entonces, en válidos, aquí me dice los ingresos que tengo allí están entre 300 y 1000 bolívares, dólares. La moneda no está allí identificada. Entonces, 300 uno solo, la frecuencia es uno solo, un solo individuo gana 300, 500 hay 6 individuos que ganan 500, 600 un solo individuo que gana 600 y así sucesivamente. ¿Cuánto representa el porcentaje de cada uno de ellos allí, verdad? ¿Y cuál es el acumulado y el normal? Bueno, esto se aprende más practicando, ¿correcto? Tienen que practicar. Practicar, revisar, mirar las actividades que yo les voy a indicar allí en el aula virtual, ¿verdad? Pero de esa manera es que podemos ir revisando porque, bueno, el tiempo no nos da para más. Y ahora vamos a revisar con respecto a los gráficos que estábamos hablando. Para realizar los gráficos, pues tenemos aquí también en el menú, en la parte superior, al lado de la que estamos trabajando en este momento, que era analizar gráficos. Y también tenemos dos vías para realizar los gráficos. Fíjese, al darle a gráficos, al hacer clic allí en gráficos, me aparece generador de gráficos. Esa es una opción y una de las más viables porque nos permite pues seleccionar eh, más atributos para los gráficos. Pero también tenemos aquí uno que dice cuadros de diálogos antiguos, fíjense, en la parte inferior. Están en los extremos. Arriba generador de gráficos y al final de la lista desplegable, cuadro de diálogos antiguos. Cuando yo me coloco sobre el cuadro de diálogos antiguos, también me despliega a la parte derecha otro menú que aparece barras, barras 3D, líneas, áreas, curvas, máximos y mínimos, diagramas de caja, barras de error, pirámides de población, dispersión e histogramas, ¿sí? Si yo hago en cualquiera de ellos, vamos a suponer en barras, fíjese, de una vez me muestra un diálogo, un cuadro de diálogo allí, ¿verdad? Pregunto, ¿ese cuadro de diálogo sí se ve? Por efectos de... Ok, gracias. Entonces, fíjese, ya me desplegó ese cuadro de diálogo con respecto a qué, a los gráficos de barra que fue los que yo escogí en este momento. Entonces me presenta tres opciones. Si lo quiero de barra simple, de barras agrupadas o de barras apiladas, uno encima del otro, ¿verdad? Entonces, aquí también los datos del gráfico son para un resumen para grupos de casos, resumen para distintas variables, valores individuales de los casos. Yo voy a tomar el primero, que es resumen para grupos de casos, y voy a tomar también gráfico simple, ¿correcto? No puedo ocupar tanto tiempo para poder mostrarles el agrupado y el apilado, para poderles mostrar otros y la otra vía, ¿sí? Entonces voy a tomar esto, le doy doble clic allí y inmediatamente él me despliega un nuevo cuadro de diálogo y me presenta todas estas opciones. Lo primero, pues sin duda alguna, la variable. Tengo que decirle cuál es la variable que yo deseo graficar y lo hago de la misma manera, edad, sexo, ciudad, escolaridad, ingresos. Vamos a suponer que es la edad. Fíjese, eje de categorías. Le doy allí, él me toma la edad. Número de casos acumulados, otros estadísticos, vamos a dejarlo con número de casos. Para nuestro ejemplo principal, le doy a aceptar, él me está generando el gráfico y ya me lo ha generado. Ustedes creo que no lo ven, se lo voy a compartir. Allí está el gráfico. ¿Lo pueden ver? Allí está. Entonces, fíjense, allí está el gráfico desplegado de una manera pero muy sencilla. Entonces, si ustedes lo ven, un gráfico de barras, sencillo, gráfico, aquí dice el recuento, la edad. La edad está en el eje X, el eje de las abscisas, el eje horizontal, ¿sí?
Y me dice, fíjese, 20 años, dos sujetos, dos casos. 21 años, entre 0 y 2, que suponemos que es uno, un caso. Eh, 22 años, cuatro casos. 23 años, cuatro casos. 24 años es el dato más alto, la barra más larga, pasa de los 6 casos, más o menos 7 casos. Y 25 años está entre 4 y 6, que suponemos que son 5 casos. Entonces, esa es una manera muy sencilla, muy fácil de generar un gráfico en SPSS para una variable, específicamente para esa variable que tomamos aquí, ¿sí? Y es un gráfico de barras que es el que conocemos. Vamos ahora a revisar, vamos a hacer el mismo gráfico, vamos a hacer el mismo gráfico, pero ahora lo vamos a elaborar por la otra vía, ¿verdad? Ahorita escogimos gráficos y fuimos a el cuadro de diálogos antiguo. Ahora vamos a ir por generador de gráficos como tal. Hago allí doble clic, me presenta esta pestaña o este recuadro, le doy a aceptar, inmediatamente me va a dar el recuadro de los gráficos, ¿correcto? Bien. Fíjense que en la parte izquierda tengo inicialmente en la parte izquierda superior las variables, todas las variables. Aquí tengo un recuadro que es donde me va a dar dando una vista previa de mi gráfico, del gráfico que voy a construir. En la parte inferior de ese recuadro aparecen entonces los tipos de gráficos. Fíjense, barras, líneas, áreas, circular, polar, dispersión, histograma, máximo y mínimo, diagramas de caja, ejes dobles. Y si voy escogiendo, en este caso de barras, pues me presenta la cantidad de gráficos de barras que yo puedo elaborar. Fíjense, en el anterior me presentaba 3 opciones solamente. Y si ustedes recuerdan, cuando estábamos haciendo las tablas de frecuencia, me presentaba solamente barras como tal. Aquí ya me presenta más opciones, ¿eh? Fíjense, esto, el mismo barra simple, barras apiladas aquí, ¿verdad? Y aquí ya barras 3D simples y barras 3D agrupadas. Y otras barras 3D apiladas. Entonces, me da muchas más opciones por esta vía, ¿sí? Si nos vamos a los gráficos de línea, pues me presenta dos opciones como tal para mis líneas. Las áreas me presenta dos opciones. El circular, allí está, que es el que llamamos torta. Bueno, allí está dispersión y puntos, los histogramas, que vamos a revisar de repente ahorita este, que es interesante. El de máximos y mínimos, el de diagrama de cajas o bigotes, que le llaman también, y los ejes dobles, ¿sí? Bien, vamos a revisar el mismo de barras que teníamos hace un momento con este, entonces hago doble clic para que él me lo escoja. Fíjense, una vez le doy doble clic, él me lo coloca allí, me hace la vista previa. ¿Qué hago allí ahora? Edad, ¿verdad? Allí debo arrastrar, hacer clic, arrastrarlo y colocarlo en mi E, ¿sí? Allí coloco la parte de la edad. Ya me está presentando más o menos mi gráfico de la edad allí. En la parte derecha, ahora me consigo con otro cuadro que me da propiedades de elemento, aspecto del gráfico y opciones. Entonces, las propiedades del elemento, bueno, ya tenemos que barra. En el eje X, si lo selecciono, fíjense, etiqueta del eje, edad inmediatamente, ¿sí? Si tomo aquí, me va a dar la frecuencia. La frecuencia que es, bueno, la cantidad de veces que se repite el evento, como lo dijimos al principio. En este caso, la edad, ¿sí? Y el título, ¿cómo? ¿Cuál es mi título o el título que lleva ese gráfico? ¿Ve? Esa opción ya no me la daba el anterior. Entonces, aquí tengo la opción de que está tipo de texto título uno automático, barra simples de edad, pero podría yo personalizarlo, ¿sí? Y simplemente no quiero que diga barra simple de edad, sino diga frecuencias de edad, por decir algo.
Entonces yo ya estoy cambiando mi título. Ya lo vamos a ver cuando aparezca, ¿verdad? Después vienen los aspectos del gráfico. Ah, bueno, ya fíjese, se actualizó y ahora dice frecuencia de edad, mi título, ¿sí? El gráfico, lo que pasa es que, bueno, a mí no me gusta ese azulito, por X o Y, no sé. Bueno, tengo la opción de escoger otro color por aquí. Entonces, supongamos, no sé, vamos a colocarle este rojo, ¿eh? Ya me cambió el color de la barra que que yo quise, pues el que más me gustó, si no, es que me gusta el amarillo, pues coloco el amarillo. Y aquí en la parte inferior está el marco, si quiero que le coloque un marco a ese gráfico. Si es un marco exterior, marco interior, pues lo selecciono y coloco el color que quiero. Y igual las líneas, ¿sí? Las líneas para el eje X y las líneas para el eje Y. Correcto, las puedo seleccionar o deseleccionar. Y bueno, aquí al final pues tiene otra eh, parte de las opciones que me permite la segmentación de variables, excluirlas o incluirlas, y los estadísticos en el resumen. Una vez hecho esto, pues le damos a aceptar y vamos a ver cómo nos hizo o nos elaboró nuestro gráfico. Ya me lo elaboró, ya se lo voy a compartir. Ok, creo que ya lo estamos viendo, ¿sí? Ya estamos viendo el gráfico. Fíjense, frecuencia, edad, me permitió ahora cambiar la frecuencia de edad, ¿sí? Lo estamos viendo, ¿verdad? Bien. Entonces, también tengo la particularidad que le doy doble clic acá y él pues, me despliega aquí el gráfico para que yo pueda hacer cambios también. Aquí sobre esto podría cambiar eh, inclusive el aspecto, ¿sí? Si ustedes lo revisan. Aquí puedo cambiar la edad. Si le doy al botón derecho del mouse, me permite eh, colocar alguna cantidad de cosas, como por ejemplo transponer, ¿sí? Fíjese, ahora me colocó el gráfico de otra forma, no sé si lo estamos viendo, pero estamos un poquito aquí. Ok, vamos a revisar aquí. Sí, estamos viendo cómo nos cambió el gráfico de posición, no sé, ¿sí? Ok, bueno, lo puedo retornar si quiero. De esta manera otra vez transponer gráfico, me lo va a organizar nuevamente, como lo estoy colocando. Bueno, vamos a compartir nuevamente nuestra tabla. Un poquito incómodo estar compartiendo todo esto, pero bueno, no podemos hacer otra cosa. Vamos a revisar otro gráfico. Quiero hacer un histograma. Vamos a hacer un histograma, a escoger este histograma. Entonces, vamos a revisar este que me parece interesante. Bueno, todos son interesantes e importantes, pero vamos a coger esta opción. Esta opción que me permite comparar dos variables, ¿sí? Que a veces es bastante importante, bastante necesario. Entonces vamos a comparar, por ejemplo, la edad perdón, la variable de la edad con la variable del sexo. Quiero que me compare esas dos variables. Entonces, fíjese, tengo la variable de la edad, la tomo y la voy a colocar en la parte superior acá, ¿sí? Aquí no me la estoy tomando. Vamos a colocar la edad por acá y vamos a colocar el sexo aquí. Correcto. Fíjese, la edad la coloqué acá y el sexo lo coloqué aquí. Entonces él me va aquí a mostrar la edad y la partición es
a la derecha masculino y a la izquierda, por decir algo, femenino. Aquí vuelvo y repito, aquí quiero y tipo pirámide. En el eje X me va a presentar la edad, como lo ven aquí. En el eje Y va a ser la frecuencia, ¿verdad? Y vamos inicialmente a revisarlo de esa manera para que lo veamos. Así de sencillo eh, se construye ese gráfico, lo compartimos y ahora lo observamos. Fíjense el gráfico que acabamos de hacer. Sencillo, ¿verdad? Entonces, fíjense, en la parte superior me habla del sexo, femenino, masculino. Y en la parte izquierda, en el eje Y, me aparece la edad, 20, 22, 26. Y en la parte inferior, pues la frecuencia con que me aparece, ¿sí? Entonces, este gráfico que nos permite, bueno, revisar cuántos sujetos femeninos tienen 20 años. Ahí podemos observar uno solo. 21 años, uno solo, ¿verdad? Porque aquí dice uno. 22 años, fíjense, tenemos dos sujetos femeninos que tienen 22 años. 23 años, uno solo. 24 años, uno solo. 25 años, que es el que está en medio de 24 y 26, tienen cuatro sujetos. Cuatro sujetos. Por el lado del masculino, entonces podemos revisar lo propio también. Solo un sujeto con 20 años, de 21 años no tenemos ningún sujeto, de 22 años tenemos dos sujetos, de 23 años tres sujetos, de 24 años tenemos seis sujetos, que si revisamos es nuestra moda, y de 25 años solo un sujeto. Fíjese, nuestra moda. Tenemos seis sujetos de 24 años masculinos, un sujeto femenino de 24 años, quiere decir que tenemos siete sujetos y es el dato que más se repite y decíamos que dentro de la medida de tendencia central, la moda es el valor que más se repite, ¿sí? Insisto, aquí si ustedes le dan doble clic, él le despliega y le permite realizar directamente de allí cambios en el gráfico. Por cuestiones de tiempo, vamos a revisar ahora un gráfico de sectores. Puede ser un gráfico de sectores. Vamos a generar un gráfico. Ahora me voy a ir para sectores o circular. Sí, voy a tomar ese gráfico. Pero en este gráfico, bueno, voy a tomar la opción de una de las preguntas y la voy a colocar aquí en el eje X. Recuerden, ¿qué tengo que hacer? Arrastrarla. Inmediatamente él me establece la distribución. Esa es mi vista previa. Aquí, pues bueno, propiedades del elemento, el intervalo, el eje, que es lo que quiero. Si, fíjese, me dice si lo quiero que me lo ordene a favor de las agujas del reloj o en dirección opuesta, inverso a las agujas del reloj. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, me va a cambiar el giro. Y también inicio el primer elemento de la posición de las agujas del reloj, pues me va a escoger cuál es el inicio que yo quiero. ¿Esto por qué? Bueno, porque a veces como que me parece que así se ve algo, no se ve bonito, ¿no? A mi parecer. Bueno, quiero que sea como más recto, que esta línea quede más horizontal. Bueno, entonces yo me dedico a revisar de que mi eh, gráfico tenga una presentación mejor, pues, a mi juicio. A mi juicio, ¿sí? El título aquí dice gráfico circular recuento de pregunta uno. Aquí podría yo en personalizado, entonces para este caso, en vez de pregunta uno, aquí coloco qué es cuál es la formulación de la pregunta completa. La coloco allí y entonces me va a aparecer la pregunta completa, ¿verdad? Aquí los aspectos del gráfico también puedo cambiar cada uno, ¿verdad? Fíjese, mire, si yo selecciono aquí, usted observa, mire, selecciono acá, me aparece que es la categoría 5. Selecciono el azul, me selecciona la categoría 1.
el morado, selecciono la categoría 3. Quiero cambiar el morado, lo cambio por otro color que yo desee, allí está el color que lo cambio. Correcto. Le doy a aceptar y él me va a generar inmediatamente el gráfico circular. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a compartir. Creo que lo están viendo allí en pantalla. Entonces, allí está mi gráfico de sectores o circular. Y en la parte derecha, pues dice pregunta uno, solamente pregunta uno como tal, y me aparecen las opciones, ¿verdad? Azul significa totalmente en desacuerdo. El verdecito este, que sería como este azulito, no sé, más clarito entre azul y verde, en desacuerdo. Este otro color, ni en acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Si hago doble clic allí, no sé si se ve allí, yo creo que sí se ve Sí, sí se ve. bien. Entonces, me coloco sobre el gráfico, le doy, eh, si lo puedo subir un poquito, le doy aquí al lado derecho y podría decirle mostrar etiquetas. Vamos a colocarle aquí mostrar etiquetas de datos. Y él me pregunta allí qué tipo de etiqueta quiero yo colocar, ¿sí? Sin embargo, fíjese que ya me aparece allí los porcentajes, ¿sí? Los porcentajes como tal. ¿Por qué? Porque aquí aparecen los porcentajes. Le doy cerrar y entonces ya fíjese la modificación, cerrar y cierro aquí. Entonces me modifica el gráfico y ya mi gráfico me aparece, aparte con el porcentaje que ocupa cada una de las preguntas. Es decir, cuando estoy haciendo mi análisis de datos, a la pregunta número uno, puedo decir que el 34,78% respondió que está totalmente en desacuerdo con la pregunta, que el 26,09% dice que está totalmente de acuerdo, que el 13,04% está de acuerdo, y así sucesivamente me permite hacer datos. Y bueno, tiene una gran cantidad, como le digo, para que esto ocurra, tienen que hacer doble clic sobre el gráfico, ¿sí? De lo contrario, no les va a permitir modificar, ¿sí? Allí podrían hacer clic en allí, fíjese, gráfico circular, recuento de pregunta uno, entonces yo podría quitarle todo esto y le dejo solamente pregunta uno y ahí mismo, sobre el mismo gráfico, corrijo el título, fíjense, ya pregunta uno y puedo corregir cualquier otra cosa, inclusive podría colocar otro dato importante que yo quisiera, vamos a revisar a ver qué más podríamos eh, colocar allí, vamos a hacerlo más arriba aquí. Bueno, añadir un título aparte, añadir una nota al pie. Por ejemplo, ustedes quieren añadir una nota al pie que diga de quién es este gráfico, ¿verdad? O a quién corresponde el gráfico. Entonces, fíjense, ya me colocó la nota al pie, yo le coloco allí de gráfico, ya va, aquí como que no me quiere, tomar esto ya. Cerrar. Bueno, debería darme, pero no sé qué está pasando. Pero allí entonces el gráfico elegido por él, estilo de texto, relleno. No me ha permitido colocarle allí la nota. Bueno, pero allí podría colocar allí la descripción de a quién pertenece ese gráfico que estoy elaborando, ¿correcto? Le doy doble clic, no me deja, me da el tamaño. Bueno, bueno, no sé cómo vamos hasta aquí, porque yo sigo hablando. Este,
Bien, profe, vamos bien. Ok, ok. Vamos a revisar qué otro gráfico podríamos generar. Bueno, existe el gráfico de bigotes o barras también, que regularmente pues se utiliza más en otro tipo de datos. Fíjense que él me deja siempre el último gráfico que tengo yo allí, ¿no? Eh, ya vimos los histogramas, el de diagramas o cajas, que es el que llamamos también de bigotes, ¿sí? Vamos a generarlo con la misma pregunta que está allí, dejemos esa misma pregunta. No, o vamos a generarlo, no, no será, vamos a generarlo con la edad que está allí. Bueno, pues, está tomando sexo, contra edad, le da sexo X, edad en Y, le doy a aceptar, me va a generar nuevamente mi gráfico, que es el que estoy presentando, el que llamamos de caja o bigotes, ¿sí? Entonces nos presenta la línea esta es la media, fíjese, la media en cuanto al sexo femenino está más centrada, en cuanto al masculino está más hacia el tercer cuartil, que es en la parte superior, en cuanto a la edad se refiere, ¿sí? Vamos a revisar otro gráfico. Que tendríamos cuál, el de líneas, vamos a hacer uno de líneas, ¿verdad? Que son los populares. Fíjese, aquí vamos a hacerlo con respecto a la pregunta o a la ocupación para cambiarlo. Y ahora nos va a presentar un gráfico de líneas. Entonces, tan sencillo como eso, pero como les digo, les dije anteriormente o hace un rato, lo importante es practicar, revisar, irse metiendo. También a veces no existen tutoriales por allí que nos pueden ayudar mucho y revisar. Sin embargo, hay un gráfico más que se denomina de árbol y ese gráfico voy a decirles por dónde se trabaja, ese gráfico de árbol, pero esos es específico, pues. Ya el gráfico de árbol viene por analizar, clasificar y árbol. Sí, fíjense, ya ese gráfico de árbol no se busca por gráfico, sino es por analizar, clasificar y árbol directamente. Y él me presenta allí las opciones para yo realizar ese tipo de gráficos. Vamos a ver si ¿qué nos puede salir? Lo que pasa es que se necesitan bastantes datos, ingresos, que sería aquí la variable dependiente, ¿sí? Y aquí colocaríamos las variables independientes, en base a qué vamos a revisar los ingresos, en base a la edad, ¿sí? En base al sexo y en base a la escolaridad. Esas serían nuestras variables independientes. Aquí le daría aceptar y vamos a ver qué gráfico nos presenta. Bueno, debido a los datos voy a compartírselo. Este es el gráfico que nos presenta en este momento, debido a los pocos sujetos que tenemos allí. Entonces, nos presenta inicialmente el resumen del modelo y el gráfico solo nos muestra un cuadro,
donde nos dice la media, la desviación estándar, el número de sujetos, ¿sí? Luego nos hace un resumen de la ganancia de los nodos, que está allí, el número, el porcentaje y la media, pero con más sujetos, esto debería eh, aparecernos una cantidad de cuadros que nos semejan, bueno, a unas ramas o un árbol, ¿no? Por eso se llama así. Pero lamentablemente, pues la data que tenemos aquí en este momento no nos permite, pero esa es la manera. Bien, preguntas, ¿qué preguntas tenemos por allí? Yo sé que hemos venido un poco como atropellados, rápido, pero bueno, es que el tiempo a veces no nos permite más. Les escucho preguntas con respecto a la actividad del día de hoy, con la actividad del día anterior, con respecto a las actividades que tenemos evaluativas. Pregunta. La actividad de hoy viene explícita, se entendió todo. En cuanto a las asignaciones, sí tengo algunas preguntas. La asignación del tema uno, el mapa conceptual y lo del foro. Quería saber si podíamos extender un poco más la fecha, ya que el foro tiene de fecha el 28 y pues no lo hemos hecho porque el foro es para socializar el mapa conceptual. Entonces, además de que tenemos la opción de hacerlo en pareja, y bueno, todavía no hemos en el grupo, estamos hablando más o menos algunos para ver cómo va a ser eso hoy. Queríamos asistir personalmente, pero no pudimos. A todo evento, pues bueno, la pregunta es qué posibilidades de extender un poco más la tarea del tema uno, que es el mapa conceptual y la publicación. Eso por allí, ¿no? A ver si nos podíamos organizar en equipo y tener al menos una semanita más para esta actividad. En cuanto a la actividad del tema 2, que es el instrumento, si podría ser un instrumento referido solo a un cuestionario sociodemográfico, 4 preguntas básicas, qué sé yo, género, edad, estado civil, educación, algo así que trabajar solo con esas variables. La segunda pregunta, para diseñar el formulario, que ahí sí no pude porque la clase anterior se me iba y se me venía. Si hay alguna sugerencia en cómo diseñar el formulario o alguna plataforma tecnológica especial. Y la otra es en cuanto al SPS, este, cálculo de la variable o la decodificación, que es la evaluación final, es hacer así como tú lo hiciste, el análisis de datos y los gráficos básicos. Sería eso básicamente lo que tú explicaste hoy. Bien, de atrás para adelante, sí, la última pregunta, eso es correcto. Sí, más o menos, Mm. sí, hacer no hacer los gráficos y eso, pues eso viene para las otras actividades, ¿sí? Correcto, es lo que tienes, hasta ahora tienes que codificar los datos, codificarlos, ¿sí? Ingresarlos al SPSS y codificarlos, ¿sí? Colocar qué tipo de variable es, ¿sí? Allí como lo tenemos nosotros en la vista de variables, si es escalar, nominal, ordinal, ¿sí? Si tiene en los valores, por ejemplo, por decirte algo, sexo masculino o femenino, toman 0, 1, 1, 2, hasta allí es donde va la actividad, ¿sí? El cuestionario pues tienen que ustedes elaborarlo de manera tal que teniendo en cuenta que para realizar una práctica y para que nos sirva para lo primero, lo que estamos viendo hoy y lo que vamos a ver, entonces que tenga tanto variables cualitativas como cuantitativas, ¿sí? Que tenga que ver con eso, ¿sí? Creo que son 20 sujetos, pues se les facilita un poco entrevistarlos porque, o aplicar porque son 20 sujetos mínimos. Eso no quiere decir que no pueden ser 30, ¿no? O 25, pero mínimo son 20. Entonces, pues se dividía ese trabajo. Con respecto a la primera pregunta, si no me equivoco, ¿se puede extender el tiempo? Claro, podemos extender el tiempo, ¿no? Por eso no tenemos novedad, podemos extender el tiempo. Simplemente, pues que recuerden que ahorita pues tengo que subir las otras actividades que tienen que ver con lo que estamos viendo en la clase de hoy, ¿sí? Que es ya realizar esos análisis de datos y realizar los gráficos, ¿sí? Sería un complemento de lo otro que están haciendo, ¿sí? Y la segunda pregunta, creo que si para realizar el Ah, instrumento, no, pues no tengo allí ahorita claro.
una plataforma o un software para realizar el instrumento, no. Lo que sí subí al aula virtual fue el CMAP Tool, que es un software que pueden instalar y les va a facilitar muchísimo la elaboración de mapas conceptuales. ¿Sí? Recuerden que el mapa conceptual es tal cual como hemos estado viendo las clases que yo tengo, ¿sí? Porque los otros son mapas mentales, mapas semánticos, organigramas y para de contar. Un mapa conceptual lleva en cada recuadro uno, máximo dos palabras y lleva conectivos, ¿sí? Y palabras conectivas que en su mayoría son artículos. Yo a veces utilizo más de una palabra, algunas cositas más, porque, bueno, son cuestiones didácticas para dar la clase, ¿no? Pero un mapa conceptual, pues, tiene específicamente sus normas, ¿sí? Cualquier duda, pues, como siempre, estoy a la disposición por la vía que ustedes consideren. Profe, un comentario final. Ajá, sí, Quería con Guillermo. comentar que anoche descargué y pude instalar los dos aplicaciones con sus indicaciones. Logré instalar el SPS y el CIMAP. Entonces, agradecida también por esas herramientas. Bueno, está bien. Bueno, si no hay más nada, pues me despido. Nos vemos en el próximo encuentro. Estamos en contacto por los medios del aula virtual, el grupo de la universidad y está a disposición también mi número personal. Que tengan entonces buena tarde, bueno, buen día y buena tarde.